La quinta unidad nos toca hablar sobre memoria, oralidad y creación literaria. Este, como entrada de esta unidad vamos a ver la ponencia de una mujer indígena de aquí de Ecuador, de Otavalo, que hace una presentación en el foro de Colombia. Es un conversatorio que se realiza sobre memoria oral, la memoria colectiva y la oralidad y las obras literarias existentes en el pueblo indígena. Y quiero que también aporten algunas cosas que coincidan con lo que ella va a decir. No, por ejemplo, contará del árbol, no, de los hombres enamorados que se transformaron en árbol y en la lluvia. Entonces, estén atentos, por favor, y de esa manera nosotros vamos a sacar ideas generales para luego hacer el trabajo en foro y luego también la sistematización del trabajo que ya han hecho y algunos que si es que no han realizado, nos va a ayudar a realizar bien nuestro trabajo. De tal manera que nos complace muchísimo darle la bienvenida y decirle pues que este escenario la recibe para escuchar su conferencia Memoria, Oralidad y Creación Literaria Indígena Quichua. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco, nosotros siempre decimos de la palabra antigua, ñaupa rimaicuna. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo quisiera compartir la pantalla para poder empezar. Yo quisiera empezar contándoles un, un mito porque estamos hablando de oralidad. ¿No es cierto? Un mito sobre un árbol sagrado que tenemos nosotros en mi pueblo, en el pueblo Quichua Otavalo, que está en una loma que actualmente se denomina Rey Loma. Antes tenía el nombre de Pocará, que es fortaleza, y este árbol que ven en la foto es justamente ese. En Quichua se dice pingul, que pingul quiere decir un árbol muy fuerte, un árbol resistente y un árbol que crece en diferentes lugares. Además, este árbol trae la humedad al suelo donde está. Y en español lo decimos lechero porque su savia es blanca como la leche. Resulta que esta historia que yo les voy a contar actualmente todavía se cuenta y se dice que esto pasó hace mucho tiempo cuando en este territorio que hoy llamamos Ecuador no se hablaba el español, ni siquiera el quichua, entonces es muy, muy antiguo. Una pareja de enamorados iba a ser sacrificada al dios del trueno. En quichua le decimos Iyapa, al trueno. Al enterarse, los amantes huyeron lejos para esconderse, pero el señor del trueno, Iyapa, les alcanzó, porque era como un amor imposible. Era de una familia lejana, era de una familia que no tenía mucha relación. Entonces, esta relación no era muy aceptada, tanto por los dioses ni por las familias. Entonces, el trueno les alcanzó a punto de ser convertidos en ceniza y el muchacho que se llamaba Hualtaquí suplicó por la vida de tal manera que conmovió a los dioses. Entonces convirtió a la joven en lluvia y al joven en pingul. Pingul es este árbol que está aquí, de modo que al llover volverían a juntarse. Entonces en cada lluvia se juntan y pueden vivir su amor. Esta historia de tradición oral que tenemos y que todavía se cuenta en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, tiene mensajes. Todas estas leyendas, los mitos, los cuentos en nuestros pueblos tienen mensajes, tienen aprendizajes. Y aquí uno de los elementos importantes para nosotros en la cosmovisión es, por ejemplo, que los árboles sagrados, que también algunos minerales, que también los astros, antes, en tiempos muy remotos, muy antiguos, fueron seres humanos. Entonces, en esta historia podemos ver cómo esta cosmovisión
de que toda la naturaleza y todo lo que existe en ella tiene vida y que esta vida puede ser en diferentes momentos históricos de los antepasados, pueden haber sido seres humanos, por lo tanto merecen un respeto, merecen un trato y que cada cosa tiene su espacio en el mundo, está impregnado para mí en este mito. Cuando hablamos de oralidad, tenemos que necesariamente hablar de memoria, ¿sí? Tenemos que también hablar de la voz y de saber escuchar, y también tenemos que hablar de la visualidad. Es decir, que los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, no solo del Ecuador, sino de América Latina, tuvieron diferentes formas de comunicación, de registro, de texto, de escritura, si se puede llamar así, y no quizá romper esta creencia o este imaginario que nos dijeron no tienen escritura, no tienen forma de texto, ¿no es cierto? Entonces, una de estas formas de comunicación, de transmisión, es justamente la oralidad, que la biblioteca que ahora nosotros vamos a consultar está justamente en los abuelos, en los mayores, en las abuelas, en las madres, en los padres, porque ellos tienen todo en su memoria, tienen toda este bagaje cultural de las vivencias, esta experiencia espiritual, esta experiencia material también de la vida de este pueblo y que ellos nos van a contar. Pero además, como ya les introducí antes, la visualidad, los otros tipos de escritura, los que antes o los que la sociedad occidental, letrada alfabéticamente, no consideraba que eran formas de registro, formas de escritura, formas de comunicación, ahora los pueblos indígenas y dentro de esta oralidad, uno de las narraciones más importantes es el mito y la leyenda, pero el mito más porque el mito es el origen de la filosofía de cada pueblo, es el origen de la religión de cada pueblo, es la forma en que los pueblos querían explicar, ¿no es cierto?, por qué ocurría un fenómeno natural, por qué en la noche aparecían los astros, por qué había en determinado momento un diluvio, porque en determinado momento había mucho calor, ¿no es cierto? Entonces, toda esta convivencia con la naturaleza permitió que los seres humanos, y no solo los pueblos indígenas, hablando de América Latina, todos los pueblos del mundo iniciaron esta forma de indagación, esta forma de explicación de lo que es el mundo a través justamente de la creación de mitos de origen. Es de una universidad de Colombia, de la Universidad Pedagógica, que dice, el mito llena en la cultura primitiva una función indispensable. Expresa esperanzas, codifica la opinión, salvaguarda y refuerza la moral, garantiza la eficiencia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre. El mito es así un ingrediente vital de la civilización humana. No es una historia ociosa, sino una activa fuerza creativa. No es una explicación intelectual o una fantasía artística, sino un carácter de la primitiva fe y de la sabiduría moral, ¿sí? Entonces, también sobre la importancia de la narración, les quería compartirles también este texto, ¿no es cierto?, que habla en un artículo La importancia de la narración de Tiziana Bruno, que dice, Brunner afirma que narrar renueva la vida social porque permite el continuo mercado de significados. Sí, el mercado de significados. Entonces dice, el desarrollo del pensamiento crítico nace de la conciencia y en la capacidad de descentralizar para escuchar activamente. Entonces, un poco para recapitular, digamos, memoria, oralidad, visualidades, lo que hemos estado hablando, es también decirles que
esta memoria, esta oralidad, esta transmisión, esta recreación, este saber escuchar, esta narrativa oral que está en diferentes momentos, rituales, cotidianos, sí, está en estrecha relación con el entorno, con los lugares sagrados, con los seres sagrados que muchas veces son seres invisibles con los que se dialoga, con los que se intercambia, con los que se convive. ¿Qué podemos decir, a ver, queridos jóvenes? Ya. Bueno, a mí yo sí estaba un poquito perdida con este tema de la oralidad y la escritura, porque no entendía cuál era la diferencia entre oralidad y escritura y por qué se enraizaba tanto a que tienen un fin colectivo. Ahora con la explicación de la conferencia que acabamos de ver, entiendo que partimos desde, bueno, que la oralidad es la memoria y sobre todo los pueblos tuvieron diferentes formas de comunicación, entre ellos textos y registros. Adicional a esto, pude notar que ella habla mucho de que los pueblos eh, tienen esa necesidad de contar su historia, sus experiencias más relevantes para que no exista un olvido. Y estas memorias vivas las encontramos no solamente en nuestros taitas o mamas, sino que también están en nuestros abuelos, que aún ellos todavía pueden compartirnos esas vivencias y sobre todo clarificarnos cómo era su comunicación. Las memorias colectivas quedaban registradas en las vasijas, en Eso los estaba. textiles, ¿no es cierto? Hasta Ajá, ahora. Por eso sí. dice, recalca mucho de que todas las culturas registraban la escritura en las vasijas, en las artesanías. Para los pueblos indígenas era una historia sagrada que tenían que transmitir. Por eso eran responsable el sabio o la sabia, quien tenía que pasar de generación en generación toda esta historia, ¿no? Como no existía textos escritos, entonces, ¿quiénes eran los que se encargaban de transmitir los conocimientos? Los sabios, la mamá, el papá, los mayores, en los procesos de ceremonia, en los cantos rituales, en cada acción iban explicando, indicando qué cosas tenían que decir, para qué servía, no. Y entonces de esa manera los pueblos mantuvieron su forma de pensar, su forma de mirar la naturaleza. Tiene mucha relación con la naturaleza, con todo lo que está en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que hasta ahora no comprende por qué es que el pueblo indígena siempre defiende la naturaleza, el agua. No, si pensaran bien, de la naturaleza dependemos, de la lluvia dependemos, del sol nos dependemos, de todo lo que existe dependemos, ¿no es cierto? Para poder coexistir, entonces el hombre tiene que tener una relación, como se dice, igualitaria con todos los seres que existen en la naturaleza y es responsable de que no se extinga todo lo que está creado, porque está conectado con la cosmovisión, con la teofanía, ¿no es cierto? Profe, Perdón que le interrumpa. Mm. Basándonos en la cosmovisión, si todas estas situaciones que ellos dejaron impuestas o que consolidaron en los telares y que quisieron demostrarnos lo que había pasado en sus pueblos para que no se pierda esta información, ¿por qué ahora lo catalogamos como cuentos, como leyendas y no como una historia verídica? Porque Exactamente. algo nos decía que Latinoamérica obviamente no pierde esa magia, no pierde esa imaginación y no debemos dejar perder eso jamás porque eso nos ayuda a mantener latente estas historias. Pero ¿por qué nos basamos netamente en historias, cuentos y mitos o leyendas si fue algo real que nuestros papás, nuestros taitas nos dejaron? Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque estamos acostumbrados a repetir lo que dice el Colón. Para nosotros, por ejemplo, yo te hablo de mi cultura, para nosotros lo que le llamo mitos no son mitos,
son una historia sagrada donde nuestros Exacto. abuelos pasaron enseñando miles y miles de años. Como no tuvieron escritura alfabética, entonces lo que ellos hicieron es una transmisión oral. Por eso existían los amautas, los sabios. Hoy día yo hablo de los jóvenes Shuar y también de los jóvenes Quichua y de los Agua. Ninguno de los jóvenes sabe distinguir lo que es el canto. Y todos dicen, repiten o repetimos lo que dice. Dicen en la escritura, en los libros escritos, dicen mitología Shuar o mitología Quichua. Y todo lo que está escrito de los mestizos repetimos. No defendemos, no es una mitología, no es simple canto, porque es una historia sagrada donde está grabada toda la cosmovisión, la espiritualidad, la filosofía, la botánica, la cosmología de todos los pueblos. Pero aquí lo que prima es la oralidad, la memoria colectiva y las escrituras indígenas de todos los pueblos de Latinoamérica. Ahora, centralizando, ya aterrizando en nuestro territorio, cada pueblo, cada nacionalidad en el Ecuador mantenemos esa memoria colectiva, esa oralidad que no se debe perder, que deben ser transmitidas. Los docentes, los profesionales, los padres en la casa deben contar esa historia para que los jóvenes no pierdan la esencia de su pertinencia cultural. Ese punto es muy importante de lo que acaba de hablar. Cuando la expositora empezó hablando de un mito, dijo, bueno, para mí no sería mito, sino una historia sagrada, que tiene mucha relación del árbol que estaba hablando. Mira, nosotros los pueblos amazónicos también tenemos misma mitología parecida. Para los Shuar, estas plantas eran personas que luego se transformaron en plantas, así como la expositora dijo que había un árbol que se llamaba, ¿cómo le llamó? Pingul, ¿no es cierto? Pingul decía. Sí. Entonces, para los Shuar, hombres amazónicos, las dos mujeres eran hermanas, Ipiak y Suanoa eran hermanas, que fueron perseguidas por sus maridos y al final, tanto ser perseguidas, se cansaron y decidieron transformarse en plantas. La mujer, la hermana Ipiak, se sentó, se arrodilló y quedó ahí, se transformó en una planta achote. En cambio, la otra se quedó parada y se transformó en la misma planta homónima, no, Suwa genipa, que luego después los perseguidores confundieron y llegaron en una planta cargada de achote y de ipiac y de suá. Dijeron, bueno, pues ya no encontramos más a las mujeres, se desaparecieron, mejor vamos a recoger los achotes para hacer pintura. No, voy a recoger las genipas para pintar mi pelo, para hacer pintura en mis trajes, diciendo, querían agarrar, pero fueron agarrados por estas mujeres. Por eso es que ave tijereta que tiene cola rajada, para los Shuar es que la mujer suanua le rajó la falda, ¿cierto? En cambio, la ardilla que tiene cola colorada es que la achote, la mujer achote, se agarró el achote, le pintó la cola. Entonces, mira, ve, para los pueblos amazónicos, Shuar y Achuar, toda esta mitología que le llaman son historias sagradas. Y ahí te puedes darte cuenta que está hablando de las plantas, está hablando de la medicina, ¿no es cierto? Está hablando de los animales, porque tijereta está hablando que se transformaron en animales. Entonces, cuando hablamos en la religión o en la teofanía, podríamos decir que los Shuar eran animistas. Según la filosofía Shuar, creían que todos los seres que se transformaron hasta ahora siguen viviendo y tienen una reencarnación.
Mira cuántas cosas yo les puedo contar la historia sagrada de los pueblos amazónicos. Y asimismo del colibrí que habló, también el pueblo Shuar tiene del colibrí, que dice que colibrí fue la que trajo el fuego, ¿no es cierto? Porque los pueblos no tenían fuego y solamente había un señor llamado Taquea que mezquinaba el fuego. Entonces el colibrí, como era persona, dijo, bueno, yo me quedaré en el camino del Taquea, me quedaré como colibrí chiquitito, mojándome de frío, y ellos me llevarán a la casa para secarme. Luego, cuando me sequen, yo prenderé mi colita y me escaparé llevando el fuego para y así traer el fuego en la humanidad. Dicho esto, entonces, ¿qué pasó? Se quedó echado en el camino donde iban las mujeres de Taquea, y al final las mujeres de Taquea se apiadaron de pobre colibrí caído en el charco. Llevaron a la casa y le quisieron secar, pero colibrí se avispó, pues encontró un boquete, un espacio por donde salir, prendió su cola y se voló. Y así dejó prendiendo en los árboles secos de la montaña para que los hombres no se extinguieran de hambre y de frío. Eso es el mito, que no es mito, es una historia para decirte que cómo fue el descubrimiento del fuego entre la cultura Shuar, ¿no? Cuando hablamos de los cantos, aquí está hablando de los cantos. Hoy día hay jóvenes que no saben distinguir cantos alegres y plegarias, y hay salmos, no. Los pueblos tenían cantos, salmos, plegarias. Te diré, los Shuar tenían cantos alegres para la fiesta, cantos, plegarias para ir en la cascada, plegarias para ir a la guerra, plegarias para ir a la cacería, plegarias para traer la bendición de Dios Anuncui en la agricultura, plegaria para el tumbe, porque tenían que cantarle al árbol para que el alma del árbol se traslade al otro árbol. Los Shuar creen que todas las plantas eran personas y si tumbaban sin pedir permiso de Shakem, después los árboles se levantaban y se quejaban a Dios Shakem, y Dios Shakem les castigaba a los hombres. También hay colibrí, lo que dijo que subió al cielo para poder encontrarse con el sol. Los Shuar también tenían un bejuco colgado en el cielo y en la tierra. A través de un bejuco se subían para poder hacer una visita en el cielo. Pero ¿cómo es que perdieron toda esta comunicación entre la humanidad, entre el cielo y la tierra? Por la desobediencia. Eso es lo que dice el mito, que la desobediencia trajo toda consecuencia. No, la mujer desobedeció a su marido y el marido Etza y Nantu subieron al cielo, y para que la mujer vaga, ociosa, no se suba al cielo, le cortaron el bejuco. Con eso se terminó toda la comunicación entre el cielo y la tierra. Entonces, chicos, vamos a continuar. ¿Qué hora estamos? Estamos todavía despiertos, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ahora ir viendo un poco lo que es la oralidad primaria, lo que dice Walter Gons. Dice él aquí, le llama como oralidad primaria de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de una impresión, ¿no es cierto? Caso de nosotros como pueblos indígenas, nosotros nunca tuvimos una imprenta donde escriban nuestros abuelos. No tuvimos una escritura alfabética para distinguir la gramática, que esto no entra, que esto se escribe, que aquí se tilda. No, simplemente ellos contaron la historia, ¿no es cierto? Ya, hoy en día la cultura oral primitiva casi no existe, dice, mira, ve.
Cada cultura debe mantener su oralidad, su idioma. Ojo, no vayan a perder en la escuela ni en su casa, por favor. Ustedes desde su casa deben enseñar a los hijos desde su infancia de cómo hablar, cómo practicar los saberes de su cultura. Tenían un montón de tabúes, ritos, ¿no es cierto? Entonces, estas son narraciones con las que los pueblos indígenas de todos los pueblos de América Latina han mantenido su sabiduría latente y hasta ahora también siguen transmitiendo de generación en generación. Hay muchas cosas escritas y otras que no han sido escritas que ustedes son responsables de investigar. Entonces, una vez que ya hemos terminado, ahora nos toca hacer la actividad que yo les mandé a hacer, ¿verdad? Ya. ¿En qué consistía? La participación de foro, ¿no? Aquí está dos preguntas que ustedes seguramente ya contestaron. ¿Cómo es entendida la oralidad y la escritura? ¿Puede existir la escritura sin la oralidad? ¿Verdad que no? Eso deben de responder. Luego tenemos la segunda actividad que consiste en actividad asistida. Bueno, eso ya no es asistida, sino era individual. Realizar una sistematización del documento analizado de Moya, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen una plantilla para descargar, luego leer el documento que está anexado aquí y poner sus ideas. Todo lo que han comprendido, pues describan con sus propias palabras. Y si es que algo les impactó, copien y lleven como documento, como texto, pero abajo siempre pongan su argumento donde ustedes amplían un poco de lo que ella dice o él dice.